Minutos. Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo de el CREA, es uno de los conspicuos miembros del Cabildo por el Agua. Economista Serrano, la situación global del país, de la ciudad de Cuenca, se encuentra sumamente tensa por una serie de razones. Aquí preocupa fundamentalmente, más allá del entorno en el cual se dan las cosas, el futuro de la minería y el agua en nuestra provincia, con la flexibilización, con las normas más laxas que se han impuesto en esa ley económica urgente, que es ya ley de la República, que facilita, agilita, vuelve en procesos express la aprobación de proyectos mineros o eléctricos. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué expectativas tiene sobre lo que pasa en los próximos días? Estoy seguro, buenos días, ingeniero, gracias a su invitación y a quienes nos escuchan en Antena 1. Estoy seguro de que los habitantes de Cuenca, los habitantes de la provincia de La Suay, no vamos a aceptar la aplicación de esta ley por una sencilla razón. La razón sencilla es que eso afecta a nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo el agua viene del ecosistema del páramo. El ecosistema de páramo es un ecosistema casi único de Ecuador, Colombia y en la parte de Venezuela. En el caso de Ecuador, el ecosistema de páramo tiene más o menos, o está considerado en una extensión de 1.500.000 hectáreas, de las cuales 213.000 hectáreas están en la provincia de La Suay, es decir, el 14%, en la provincia de Cañar 97.000 hectáreas, el 6%, y en la provincia del Morona, Santiago, 126.000 hectáreas, que es el 8%. Sumando todo esto, el 28% del ecosistema de páramo está en esta zona, está en la región de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Por eso es que hay agua para el río Paute. Por eso es que Es tenemos un tercio aproximadamente de las los reservas del cuatro país. ríos. Claro, claro, eso nos dificulta en la vida porque obviamente no tenemos superficies planas, pero tenemos este gran mérito, este gran recurso del ecosistema de páramo que hace posible el ciclo del agua, porque justamente ahí se almacena el agua que viene de las evapotranspiraciones del Pacífico desde la olla amazónica. Entonces, esto es la vida para la ciudad, para los habitantes de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Si el ecosistema de páramo empieza a destruirse, y permítame decirle que los datos que estoy citando provienen del peligro que dice Los Páramos del Ecuador, ¿no? Que es un estudio hecho por la Universidad San Francisco de Quito. Además, esto llevó a que hay una declaración del Día del Páramo, justamente reconociendo la importancia del ecosistema de páramo. Entonces, esta ley hecha por quien haya hecho, qué pena que esté este doctor Herrería, que se dice doctor, pero ni siquiera ha contemplado esta realidad de la importancia del ecosistema de páramo, porque la mayoría de las concesiones mineras y posibles explotaciones mineras van a estar en el ecosistema de páramo. Eso es lo que ya está ocurriendo este momentito en la provincia de Bolívar. Entonces, se va a dañar el agua, se va a dañar el ciclo del agua, se va a deteriorar todo eso. Y entonces esta ley es realmente un absurdo. Por otro lado, fijémonos cómo la ley fue presentada con este tono carnavalesco para aprovecharse con malicia y haciendo trampa de la distracción que podía haber en la sociedad civil ecuatoriana. Pero yo me pregunto, eh, esta ley económica urgente, no, digamos, los ecuatorianos no merecemos lo que se hace en cualquier consultorio médico profesional cuando a una persona, a mí me tienen que someter a un examen, a una examinación con una intervención en el cuerpo. Me piden un consentimiento informado cuando me van a hacer una endoscopía para ver si estoy con úlcera en el estómago o en alguna parte del estómago. Me piden un consentimiento informado y me piden un permiso para que yo asienta si me hago o no me hago el examen, porque claro, hay riesgos. Entonces, ¿cómo puede ser que se supriman todas las consultas para realizar la fase de exploración y explotación? ¿Acaso el examen que a uno le hacen no es también una exploración, no es una exploración inicial o avanzada, por una parte? Por otra, me pregunto también, estas mismas leyes, este mismo tono de leyes, ¿se aplicará en Canadá? El doctor Herrería quiso estas leyes, habrá hecho un estudio comparativo con lo que ocurre con las leyes de minería, principalmente en Canadá,
y específicamente en el caso de Cuenca, digamos, si encima de la ciudad de Vancouver o de Toronto, si es que ahí hay colinas, si las hay en el caso de Vancouver, de donde proviene el agua para la fuente de agua para Vancouver, si va a autorizar una exploración sin ningún consentimiento Ahora, y sin economista control ambiental. Serrano, asambleístas de la provincia de La Soy, particularmente Adrián Castro, que es aparentemente el único que se ha referido más allá de del claustro de la asamblea a este tema, él básicamente señala que no pasa nada, que no se han cambiado la reglamentación básica, que la nueva ley más bien ahora blinda las consultas populares. El Cabildo por el Agua, sin embargo, ha exteriorizado sus dudas desde su perspectiva técnica. Quisiera preguntarle a usted cuáles son los vacíos legales que permitirían al Estado ignorar la voluntad de Cuenca, aún en el caso de Quimsacocho Loma Larga. Bueno, con la consulta popular que se hizo el 7 de febrero del 2021, se definió la prohibición a la explotación, a la fase de explotación minera en las cuencas, zonas de recarga hídrica de los ríos de Cuenca y del río Norcay, que va hacia el Océano Pacífico. Entonces hay esa prohibición, pero obviamente el gobierno busca una serie de situaciones para escabullirse, ¿no? Una de ellas, y muy riesgosa, un riesgo bien grave, de haber suprimido estas licencias iniciales para las fases de exploración, es el cuento de la entrega de regalías anticipadas. Posiblemente, a lo mejor, esa es la intención que tiene el gobierno de recibir regalías anticipadas. ¿Qué es esto de regalías anticipadas? Vienen las compañías mineras y para asegurar la concesión, entonces dicen, y ya están medio seguros, ellos tienen información privilegiada, y entonces entregan las famosas regalías anticipadas y con eso contenta a la caja fiscal, por una parte. Por otra, con motivo de que se escucha que va a venir acá la asamblea a sesionar en la Universidad Católica, bien harían los asambleístas por el Azuay de pedir que en esa asamblea traigan la información de cuántos miles de hectáreas están concesionadas y cuántas están en concesión en ciernes. Recordemos que inclusive en un momento determinado estaba concesionado el bosque de Mazán, que es la cuenca hidrográfica de donde nace el río Mazán, que alimenta de buena manera a la planta potabilizadora de Tapa del Cebollar, que se junta con las aguas del río Culebrillas y más. Entonces sería interesante de pedirles que nos traigan esa información, porque el número de concesiones, no solo en el Cantón Cuenca, sino en la provincia de Azuay, es un número para aterrorizar a quien quiere. Es decir, ha estado acá volando un helicóptero haciendo detección de interés geominero en todos los páramos de la provincia de Azuay, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y auspiciados por el Instituto de Investigación Geológica Minera. Y entonces esto han ampliado, tienen ya un número increíble, es decir, casi todo el ecosistema de páramo de la provincia de Azuay, Sixi, Gualaceo, en Gualaceo, perdóneme que diga, ya hubo una protesta y hay una ordenanza que va a prohibir el transporte de vehículos llevando combustible hacia Morona, Santiago, porque ya se derramó, hubo un vuelco de un camión y entonces Gualaceo se quedó sin el agua del río San Francisco, que es de donde toman el agua. Todo Gualaceo prácticamente, o gran parte de Gualaceo, se quedó por un mes. Entonces, las concesiones están por todo lado. Realmente es admirable el atrevimiento y el alarde de poder que quiere hacer el gobierno central, o más bien dicho, la función ejecutiva, que es también parte del gobierno central en la actualidad, viniendo acá a Cuenca, que vienen a sesionar, que vienen a decirnos si el monto de inversión y el centralismo desde Quito ha sido tal que nunca ha habido una atención justa, un balance fiscal justo con el Azuay y con el Cuenca, con Cañar. Y veamos, por ejemplo, qué ocurrió con la llegada del ferrocarril. ¿Qué pasa ahora mismo con las inversiones hechas en vialidad, estimado Fausto? Es decir, mientras el Azuay contribuye con el 30% de la energía hidroeléctrica, dando la cifra baja con el complejo hidroeléctrico Paute, donde está Mazar, la central Molino y la central Sopladora, mientras Azuay contribuye con las enormes cantidades de dinero líquido, digamos, a través de las remesas, más de $1.000.000, mientras Azuay contribuye con más de $1.000.000 en tributos. Sin embargo, se nos complica. Por ejemplo, en el conflicto comercial suscitado con Colombia,
sería de preguntarse cómo afecta, sería de preguntar a la Cámara de Industrias y a las otras cámaras de acá que están calladas, que digan qué sectores o qué compañías, qué actividades económicas han sido afectadas con esas. Todo es un alarde de centralismo, ¿Cómo pero ve nosotros usted tenemos. el otro tema que ha sido materia de fuertes discusiones? Este reemplazo que se haría a la licencia ambiental. ¿Considera usted que se está desmantelando el rigor de la licencia ambiental para acelerar con esto? Y el propósito es ese, la entrada de las mineras en los páramos. Se ha sostenido por aquí por parte de los legisladores de que no se trata sino de un tema de semántica, que las cosas se mantendrán así, pues hay una legislación secundaria que lo respalda, pero después de una ley, la legislación secundaria no solo que puede, sino que tiene que reformarse adaptándose a la ley. Son importantes los tecnicismos en cualquier profesión y los tecnicismos jurídicos lo son, pero hay que ir a lo que decían los pensadores y los filósofos. Hay que ir al espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que alienta esta ley reformatoria y de fortalecimiento de las áreas estratégicas de la minería y de la energía? No es un intento de servir a todos los ecuatorianos y en el caso concreto de servir a los habitantes de esta zona de la SOAY, Cañari, Morona, Santiago. Lo que alienta es facilitar la presencia de las compañías mineras extranjeras para que ellos sí se vayan saciados en sus deseos. Es decir, ¿qué quieren las compañías mineras extranjeras? Estamos viendo ahora con motivo de lo que pasa a nivel nacional. Quieren, por ejemplo, oro. ¿Para qué quieren oro? Para que se pase de los bonos del Tesoro americano a tener en oro los ahorros o las acumulaciones de capital. ¿Qué es lo que quieren las empresas extranjeras? Servir con tierras raras, con otros minerales como el litio, con otros elementos como el litio y más, servir aquí a los intereses de otros estados. Pero en ese discutir y en ese analizar resulta que los únicos que somos perdedores somos nosotros, porque vamos a perder nuestro nicho de vida, nuestro ecosistema se va a deteriorar monstruosamente. Pero si eso está demostrado, solo hay que ir a ver lo que está pasando en Zamora Chinchipe con la mina Condo Mirador, que es un atentado no solo para el Ecuador, sino para toda la Amazonía y el Marañón, porque el rato que se rompa ese dique de Relavera, que va a almacenar más de 400 millones de toneladas, es decir, un volumen semejante a Mazar o superior a Mazar, se va a ir por el río Zamora, por el río Santiago, y va a contaminar todo el Marañón. Es decir, lo que está ocurriendo con el Napo es algo pequeñísimo de lo que va a ocurrir con esta irresponsabilidad de los gobiernos ecuatorianos que se han supeditado a los intereses de las transnacionales. Lamentablemente también en los intereses de las transnacionales confluyen también intereses de ciertos grupos económicos nacionales. Y vuelvo a advertir, un gran riesgo ahora es que empiecen a decir desde el gobierno central que ya nos han dado regalías anticipadas, que es una forma de coima o de corrupción, porque ¿cómo pueden dar regalías anticipadas si todavía no han probado, no saben cuál va a ser el volumen ni nada? Eso ha ocurrido ya anteriormente, mi estimado Gustavo. En otro tema, se ha criticado al municipio por no actualizar sus ordenanzas de uso de suelo a tiempo para frenar la minería. ¿Cómo ve usted? ¿Hay un grado de corresponsabilidad de los GATS locales o es el centralismo de las leyes urgentes el que ha atado de manos a la planificación local? Lamentablemente, otra de las peticiones que deberían hacer los asambleístas en general y a nivel nacional, no solo los asambleístas por el ASUAY, es solicitar la división en el de lo que es manejo de la energía, de la cuestión petrolera y más, y minera, de lo que es la cuestión ambiental. Es un absurdo que en un solo ministerio se hayan juntado los dos intereses, el interés más importante, el interés de la vida, que es el agua, subordinado a una misma autoridad. Es decir, debería Es pedirse esa realmente separación. una aberración jurídica eso. Es que es una monstruosidad. Entonces ahí está esta ministra Manzano diciéndole a todos, sí, votando todas las advertencias. Fíjese estos datos que doy sobre el páramo. ¿Por qué la ministra o no lo manifiesta claramente la importancia del ecosistema de páramo y los riesgos para el ecosistema de páramo? Este documento que mostré ha sido nutrido con información del mismo Ministerio del Ambiente. Entonces, realmente, esa, por ejemplo, debería ser una decisión, porque es tampoco
estos ministerios y estas entidades centrales crean una serie de dificultades menores, intermedias, etcétera. Por ejemplo, está el Consejo de Competencias, que reducen la autonomía de las personas. O sea, es una especie de dictadura clarísima. Si no, tú no eres competente, entonces se reduce la capacidad de iniciativas locales. Entonces, claro, probablemente no se hizo porque se pensaba, no se hizo este levantamiento de información sobre el ecosistema de páramo o dentro del PDOT, porque se pensaba que el Ministerio del Ambiente va a asumir esa competencia que es única. Entonces yo no puedo entrar a hacer un estudio si no pido permiso al Ministerio del Ambiente. Entonces es urgente hacer este catastro, este levantamiento de información, pero ahí viene el problema de las competencias. El Ministerio del Ambiente aparece y dice, oigan, ustedes no deben hacer eso, Etapa no debe hacer eso, eso nos corresponde a nosotros, ni se metan porque entra la Contraloría. Recordemos que ese gran prestigio que se quiere dar a la Contraloría, para saber el prestigio y la fuerza que tiene la Contraloría, solo hay que recordar quién fue el Contralor de la Contraloría, quién estuvo por más de 10 años, el señor Carlos Polix, que está ahora refundido en una prisión en Estados Unidos. Esa es la Contraloría. La Contraloría anda cazando a donde no debe cazar. Por ejemplo, deja de lado situaciones mucho más graves, de montos mucho mayores, porque esas pueden afectar al gobierno central, ¿no? Bien. Entonces, ha habido esto de las competencias. Yo presumo que por eso también no se tomaron las iniciativas. Es decir, en la dirección de catastro, en la dirección de planificación, dicen, no, eso no nos corresponde hacer a nosotros. Economista Serrano, usted por su calidad de economista, de exdirector del Centro de Reconversión Económica de Azoé, Cañar y Morona con Santiago, conoce muy bien la importancia del desarrollo regional. ¿Cómo absorbe usted estos argumentos del gobierno de que la minería es la única salida económica ante la caída de la producción petrolera y ese plus que se pone, que se dice que se ha cambiado dentro de este proyecto en el sentido de que un mayor porcentaje de las regalías irán a las comunidades cercanas a los proyectos mineros? Realmente, revisando la importancia que tiene el sector minero en economías de distintos países, por ejemplo, en Estados Unidos no llega al 5%, en el Perú está cerca del 10%. Pero bueno, digamos, a costa de que hay que ver los costos de hacer esa actividad productiva. En el caso chileno, tienen la explotación minera en las zonas desérticas, en donde no hay población. No es el caso por ejemplo, en el caso de las ollas de la Soy, de la olla del Paute, de la olla del Jubones, en donde hay una gran densidad poblacional, justamente porque el tamaño del ecosistema de páramo, la superficie es muy grande. Entonces, las personas hemos venido a vivir al pie de las cuencas hidrográficas, porque eran las condiciones muy amables, son las condiciones muy amables para nuestra vida y la vida de nuestros hijos y nietos. Entonces, realmente esta idea de no considerar estos elementos que son esenciales lleva a estos errores gravísimos. Tampoco va a ser una contribución sustancial, porque hemos dicho que en la motivación que hace el doctor Herrería para la presentación de esta ley, habla de que con esto se va a solucionar la brecha fiscal, y él menciona dos datos: el dato de cuál es el presupuesto para el año 2026, que lo cifra en alrededor de 46.000 millones de dólares, y dice que hay un déficit de 16.000 millones. ¿Cómo se va a reunir los 16.000 millones con el carácter de emergente? Sí, es una falacia, ¿no? Es un fraude mental plantearlo de esa manera. Mineros, además, y también los proyectos eléctricos que van de la mano, que se desarrollan en lapsos muy largos. La hoja de ruta, desde que se inicia hasta ya su funcionamiento, supera fácilmente los 2 años. Allí tenemos justamente el proyecto que está avanzando ya, Curipamba. Se habla de esa inversión de 250 millones de dólares y 2 años para su construcción. Es decir, esos dineros, si es que llegan, serán bastante a futuro. Bueno, y permítame también puntualizar, si ahora
en la situación en la que estamos, es casi imposible conseguir que esté al día en sus aportaciones desde el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, y cuesta tanto, permítame la expresión, sacar ese dinero para las provincias, como suelen decir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la minería? Es otra falacia, es decir, van a decir dónde están los estudios, cómo están hechos los estudios, y ahí viene todo ese trámite para enredar la ejecución y la realización de la inversión, porque dicen falta este detalle, falta otra cosa, tráigame papel rosado, póngame en el quipus de tal manera, etcétera, utilice tal software. Es decir, y la verdad es que nunca llega el dinero. Fíjese usted, acá estamos viendo cómo se está realizando ya el distribuidor de tránsito Monay 10, Hospital del IES, ¿no? Y entonces resulta que el estudio de ese distribuidor ya fue terminado en el año 20, empezó a estudiarse en el 2018 y se terminó en el 2020, y solo a los 5 años recién empieza a construirse, cuando había hasta ya el financiamiento. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio en ese entonces de Obras Públicas y Transporte, ahora Ministerio de Infraestructura y Transporte, que también es una aglomeración brutal de un mundo de direcciones, a tal punto que el ministro no puede ni controlar lo que es la Agencia Nacional de Tránsito y tiene que pedir el auxilio de otros ministerios a que le den controlando. No hizo nada y recién está ejecutándose ahora, peor en el caso de las inversiones. Por otra parte, a largo plazo, por ejemplo, se conoce el caso del famoso pueblo de Canadá, Yellowknife, en donde se hicieron explotaciones, perdón, de oro, sacaron alrededor de algo así puesto a precios del año 2022, 4.200.000 millones de dólares. Pero al gobierno federal está costando manejar la cantidad le está costando manejar los 260.000 toneladas de arsénico acumulado, que fueron el producto de la relavera, y no saben qué hacer con ese arsénico, que sería suficiente para contaminar y matar a media población de Canadá, y ya están gastando casi 5 billones de dólares. Entonces el balance económico también hay que verlo desde ese punto de vista, no solo a corto Sí, plazo, los costos. como quieren los corruptos, porque los corruptos lo que están queriendo es coger el dinero rápido, para inclusive salir a vivir fuera, ¿no? O sea, es muy fácil para ciertos grupos económicos dejar el nicho ecológico, dejar el lugar de toda su vida e irse a vivir fuera. En Y la situación permítame, actual, economista, ¿qué importancia adquiere y qué reflexiones trae el tema de las veedurías ciudadanas, de una contraloría ciudadana, de la protesta social? tenemos que estar despiertos, es decir, tenemos que estar criticando, tenemos que tener la conciencia clara. Es decir, perdonen que diga, yo no hago estas afirmaciones porque me interesa complicarle a la señora Manzano o al señor Novoa, sino porque realmente está en juego nuestra vida, es clarísimo. Parece que esto algunos asambleístas por la SOE no entienden muy claramente, es decir, el problema es global. Por eso ahora, si viene la asamblea a funcionar acá, que traiga esta informacióncita, nomás le pedimos. ¿Cuántos miles de hectáreas están concesionadas? ¿Cuántas concesiones van a haber? Eso lo pueden pedir los asambleístas a los ministros. Y como una expresión de compromiso, una prueba de que están hablando en serio, sería bueno de que esa información las traigan para la próxima fecha, para saber cómo mismo estamos. Porque la información que nosotros tenemos corresponde a una información dada en el 2020, en donde se establecían que eran más de 47.000 hectáreas las concesionadas. Este el proyecto Ruta del Cobre. Bueno, habían concesiones por todo lado. Recordará usted, Gustavo, que en el caso de Mazán, el ministro Manríquez, ministro del Ambiente en ese entonces, vino como gran novedad a decir que se levantaba la concesión en Mazán, cuando Mazán es una propiedad de etapa, y es una propiedad porque fue en la época del alcalde Pedro Córdoba, que organizaciones de la sociedad civil como Fundación Natura, ¿no?, consiguieron que el gobierno dé el dinero a etapa. Eso fue posible por la acción también de los congresistas de ese entonces, el doctor Severo Espinosa, el ingeniero Arturo Córdoba Malo, el doctor Juan Tama, que eran los congresistas. Consiguieron una partida extra presupuestaria, se dieron modos para que sea la municipalidad la que compre el bosque de Mazán. Pero el ministro de Minas ni siquiera se había enterado
de que eso ya está, que eso era propiedad y entregó en concesión a la misma Dundee Precious Metals. Hay otra concesión de la Dundee Precious Metals que se llama Las Peñas, en la parte norte del territorio de Molleturio y en la parte sur de la parroquia San Antonio de Cañar, por 32.000 hectáreas sobre la cuenca de formación en donde se realiza el milagro del ciclo hidrológico del río Machangra, donde está la Machangra Cocha, que es ya una parte que está en Cañar. Y Así ahí hay es. un riesgo, porque es posible que algunas autoridades de Cañar acepten que sí se haga la concesión La minera y industria minera, complican. mientras tanto, Sí. se encuentra realmente de plácemes con la publicación de esta ley. Llegando ya al final de este diálogo, le preguntaría, ¿es esta crisis del 2026 catalizada por esta ley de la República que se encuentra vigente por poquísimos días, la amenaza más grave que ha enfrentado la seguridad hídrica de la región? Es así, es la amenaza más grave, porque la destrucción del ecosistema de páramo, que es la destrucción del suelo de páramo, el ecosistema de páramo es bien sensible, ¿no? Y se ha ido formando a lo largo de millones de años. El trabajo de la naturaleza para formar suelo, por ejemplo, que baja hacia las orillas de los ríos, ha sido un trabajo de millones de años, porque se ha meteorizado la roca, ¿no? Pero si ahí hay inmediatamente la presencia de una minera, este era el caso de la Dundee Precious Metals, ellos decían que solo son 120 hectáreas, pero y todo el trajinar, todo el pisoteo, la compactación del suelo del páramo. Ahora mismo observamos que hay una compactación del suelo del páramo. Cuando llueve, nuestros ríos crecen, el Llanuncay, el Tomebamba, el Tarqui. Deja de llover 2 días y ya no hay agua, se reduce totalmente. ¿Por qué? Porque la capacidad de reserva y de almacenamiento de agua de estos colchones de agua en el ecosistema de páramo han sido deteriorados. Entonces, esta es la amenaza más grande. Es decir, se imagina usted tener, en vez de en las lagunas del Cajas, tener lleno de relaveras, una vez que termina el periodo de explotación interesante para la compañía minera, se van, y entonces nos dejan esas lagunas de veneno. En el caso de la Dundee Precious Metals, en el proyecto minero Loma Larga, eran alrededor de 4 millones de toneladas de detritus o de basura que iban a dejar ahí, de las 16 millones de toneladas, estoy hablando de manera general, llenas de arsénico, porque resultaba que la mina el yacimiento minero de Loma Larga era un yacimiento de oro, pero el oro está asociado con el arsénico. Y entonces al sacar el oro y a extraer el oro y la plata o el cobre, queda el arsénico, ¿no? Por señalar solo uno de los elementos. Claro. Entonces esta es una amenaza que nosotros, los habitantes de Cuenca, los que amamos además la Cuenca, no debemos permitir por ningún Bien. motivo. Por eso la Economista Asamblea que tiene... Serrano, y con esto sí finalizamos, si es que la Corte Constitucional, por las razones que sean, por candados, por cumplir a lo mejor estas leyes estrictamente con lo que dice la Constitución, no llegara a fallar con respecto a esta ley de sectores estratégicos. ¿Hay un plan B por parte del Cabildo por el agua, o esta defensa por el agua habría concluido? Bueno, de ninguna manera. Es decir, la defensa por el agua es mientras tengamos vida, porque la vida proviene del agua. Y si nos quitan el agua, además nos contaminan hasta el aire, porque las explosiones no son gratuitas. En el caso de Loma Larga, en caso de que se diera esta explotación minera, tenemos a menos de 20 kilómetros un foco de explosiones y de formación de partículas. El día de ayer teníamos humo acá en la zona del Llanuncay, porque había el incendio en el Descanso. Justamente había una neblina, un humo, ¿no? Bueno, imaginémonos lo que es en Loma Larga la explosión para extraer diariamente 3.500 toneladas de roca y triturarlas. Es decir, yo no sé cómo van a capturar todas las partículas cuando nos dicen que no pasará nada. Nos están mintiendo. Entonces nosotros tenemos que luchar por el agua. El Cabildo va a continuar luchando. Por eso llamamos ahora la atención de todos los habitantes de Cuenca, de todos los organismos que estuvieron en el Quinto Río, a que estemos atentos. Ya pasó el carnaval, ya pasó ese periodo de distracción. Ahora justo estamos en la cuaresma, que nos invita a profundizar en nuestros ambientes concienciales. Es decir, tenemos que empezar a pensar qué significa eso. No podemos permitir que Azuay se convierta en una zona de sacrificio. O sea, esa es un poco la idea, ¿no? No solo Azuay, todo el Azuay, no solo Cuenca. Le estaba señalando lo del río Santa Bárbara alguna vez, le he mencionado lo del río San Francisco. ¿Cómo puede ser que el río Santa Bárbara
esté en plena decadencia y destrucción, porque se ha alterado con las excavaciones y explosiones hechas en el lecho del río o al lado del río. Lo que se ha hecho es hacer una cernidera. Entonces, inclusive el volumen de agua, el caudal de agua del río Santa Bárbara se ha disminuido notablemente. Pero claro, ahí viene el lío de las competencias, porque nosotros debemos tener autonomía. Cuando Azuay y Cuenca ha tenido autonomía, ha podido avanzar. El rato que perdemos la autonomía, ¿no? Nos quedamos. Entonces tenemos que estar atentos. Inclusive, ese es un aspecto político que nuestros asambleístas deben tener en cuenta, mi estimado Bien. Gustavo. Gracias por la oportunidad. Le agradecemos mucho a usted por su presencia. Han escuchado al economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo del CREA. Son las 9:02. Dicen que tu casa